Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video corresponde a la actividad número 2 del tercer bloque, que tiene como título porcentajes, ¿sí? Volvemos entonces con esta actividad a trabajar nuevamente temas ya en esta última etapa de nuestro ciclo escolar. Entonces, pues vamos a echarle ganas para seguir obteniendo buenos resultados como los que hemos obtenido hasta ahorita. ¿Sale? Am, este es un tema sencillo, es un tema que ustedes ya trabajaron en primaria. Entonces, en esta primera actividad de porcentajes, lo que vamos a hacer es refrescar un poco la memoria, ver qué es un porcentaje y cómo podemos calcularlo de una manera sencilla, más que nada tomando en cuenta los conceptos básicos de lo que es un porcentaje. Entonces, para entenderlo, vamos a trabajar un pequeño problema. Miren, vamos a pensar que ustedes quieren comprar una tablet, que fueron al supermercado, que fueron a una tienda departamental, a donde ustedes gusten, y encontraron una tablet cuyo precio es de 3,200 pesos, ¿sí? Una tablet con un precio de 3,200 pesos. Lo voy a escribir acá abajo para que se vea mejor. 3,200 pesos, ¿sí? Y resulta que para pagar esos 3,200 pesos van ustedes a cooperar junto con dos de sus hermanos. Ustedes van a pagar el 35% de lo que vale la tablet. Otro de sus hermanos va a pagar el 40% del valor de la tablet. Y otro más de sus hermanos va a pagar el 25% restante. Si nosotros sumamos 35 más 40% más 25%, nos da el 100%, ¿verdad? El 100% viene a ser los 3,200. Los 3,200 es el 100%, o sea, el total del valor de la tablet. Y lo que vamos a hacer es ver los diferentes porcentajes que corresponden a este precio. Ahora, ¿cómo? Bueno, lo primero que necesito es que recuerdes qué es un porcentaje, qué significa esto de 35%, 40%, 25%, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa es que si tú agarras el total y lo divides en 100 partes iguales, cada una de esas partes va a ser el 1%. ¿Sí? Cada una de las partes que resultan de dividir el total en 100 partes iguales es el 1%. Si tú, por ejemplo, quieres saber cuál es el 35% de este precio, pues ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues lo que tendrías que hacer es este precio dividirlo en 100 partes iguales. Cada una de esas 100 partes iguales va a ser el 1%. El 35%, ¿cuánto sería? Pues 35 veces el 1%. El 40%, 40 veces el 1%. Y el 25%, 25 veces el 1%. Así de sencillo es esto del porcentaje. Si tú tienes el 100% y lo divides en 100 partes, cada una de esas partes va a ser el 1%. Entonces, fíjate, ¿cómo podemos sacar cuánto equivale cada uno de estos? Pues muy sencillo. Vamos a agarrar el 3,200 y lo vamos a dividir entre 100. Si dividimos 3,200 entre 6, 100, el resultado es 32. Entonces, este 32 pesos es
el 1%. Porque el 100%, el total, lo divido entre 100 y me da el 1%. ¿Cuánto sería, por ejemplo, el 5%? Pues el 5% va a ser 5 veces lo que es el 1%, ¿no? O en otras palabras, multiplicar 32 por 5, lo que nos daría 160. Si tú multiplicas 32 por 5, te da 160. ¿Cuánto sería el 10% de 3,200? Pues lógicamente va a ser el doble del 5%, ¿no? O va a ser 10 veces lo que es el 1%. Si el 1% es 32, el 10% será 320. O lo que viene a ser lo mismo, el doble de 160, el doble del 5%. ¿Cuánto será, por ejemplo, el 50%? Pues el 50% va a ser 5 veces lo que es el 10%. O también, pues 50 es la mitad del 100%, ¿no? El 50% va a ser la mitad de 3,200. O lo que es lo mismo, 5 veces 320. ¿Y eso cuánto sería? 1,600 pesos. Entonces, cuando tú estás resolviendo situaciones de porcentaje, lo primero que tienes que tener claro es que un porcentaje es agarrar un todo y dividirlo en 100 partes iguales. Y de esas 100 partes iguales, tomar las que te indique. Si te dice 5%, pues vas a agarrar 5 de esas 100 partes. Si te dice 28%, vas a agarrar 28 de esas 100 partes iguales, de ese porcentaje. Eso significa el porcentaje. Espero que ya lo hayas recordado o que si no lo tenías muy claro, que ya te haya quedado claro el concepto. ¿Sale? Cuando estemos resolviendo problemas de porcentajes, es importante, es conveniente que tengas claro o que calcules, al menos mentalmente, cuánto es el 1% de esa cantidad o de ese 100% que tú estás manejando, cuánto es el 5%, cuánto es el 10%, cuánto es el 50% de esa cantidad. Y ya teniendo claro eso, te va a ser muy fácil calcular, por ejemplo, cualquier otro porcentaje. Aquí nos está pidiendo el 35%. ¿De qué forma podemos llegar o podemos calcular el 35%? Pues hay muchos caminos. Una, por ejemplo, sería multiplicar el 1% 35 veces, ¿verdad? 1 por 100, que viene a ser 32 por 35. O la otra sería, por ejemplo, si tengo el 10% aquí, pues sumar 3 veces el 10% y sumarle el 5. O sea, 10% más 10% más 10% más un 5% me daría el 35%. De cualquiera de las formas, vamos a llegar al mismo resultado. Mira, vamos a checarlo. Déjame, traigo la calculadora para acá. Por ejemplo, la primera que yo te decía, que era sacar 35 veces el 1%, sería 32, que es el 1%, por 35. Y eso nos da, a ver si se alcanza a ver, aquí está, 32, ahí con la luz, 32 por 35, 1,150. Vamos a sumar 3 veces el 10% ahora, que sería 320 más 320 más 320, y a eso le voy a sumar el 5%, más 160. Y eso me da 1,120 también, ¿verdad? Había dicho 1,150, pero es que yo estaba viendo la cantidad al revés. Pero es 1,120. Entonces, de cualquier forma que lo calculemos, el 35% es 1,120 pesos. ¿Cómo calculo el 40%? Ahorita ya estoy seguro que tú ya sabes cómo calcular el 40%. Opción 1, multiplicar 32 por 40. Opción 2, sumar 320 4 veces. Opción 3, al 50% le quitas un 10%, te queda un 40%. De cualquier manera, va a dar lo mismo.
voy a hacer yo la que decía de aquí. Si a 1600, que es el 50%, le quito 320, que es el 10%, me queda, aquí se ve, 1280. Pero si tú lo haces de cualquier otra forma, pues vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Tercero, 25%. ¿Cómo podemos calcular el 25% de esta cantidad? Pues puedo sumar, por ejemplo, el 10% más el 10% más el 5%. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a sumar 320 más... Entonces, si sumo 320 más 320 más el 5%, que sería 160, eso me da 800. 320 más 320 más 160, 800. Eso sería el 25%. 800 pesos. Ahora, pues ya te habrás dado cuenta de que estos dos porcentajes se puede llegar al resultado de varias formas. Si el 100% es 320, perdón, 3200, el 25% es una cuarta parte del 100%. Entonces yo podría dividir estos 3200 entre 4. Y 3200 entre 4 también me da 800. Entonces, lo que tienes que tener claro para poder resolver este tipo de problemas de porcentajes es estas cantidades de aquí. Que tú sepas cuánto es el 1%, el 5, el 10, el 50, y con eso vas a poder calcular cualquiera de esos porcentajes. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a pensar ahora que tenemos que hay un pantalón que cuesta, un pantalón que tiene un precio de 680 pesos. 680 pesos. Pero le han asignado un descuento del 22%. Y queremos saber si originalmente valía 680 pesos, pero le están quitando el 22% del precio, te están haciendo un descuento del 22%, entonces, ¿cuánto tendrías que pagar ahora? Pues muy sencillo. Vamos a resolverlo. Lo primero sería sacar cuánto es el 1%. ¿Y cómo habíamos quedado que íbamos a sacar el 1% de esta cantidad? Pues dividimos los 680 pesos entre 100. Y eso nos da 6.8 pesos. ¿Cómo sacamos? Aquí está. 6.8 pesos. ¿Cómo sacamos el 5%, por ejemplo? Pues o el 10%. Aquí el 5% tal vez no nos signifique mucho. Mejor el 10%. El 10%, pues si el 1% es 6.8 pesos, el 10% pues sería 10 veces esto, ¿verdad? O sea, 68 pesos. Y lo que yo necesito saber es el 22%. Si ya tienes el 10 y ya tienes el 1, pues puedes sumar 2 veces el 10 más 2 veces el 1 para que te dé el 22%. O sea, sería sumar 68 más 68 más 6.8 más 6.8. Y eso nos daría 149.6. O sea, el 22% son 149 pesos con 60 centavos. Pero lo que nosotros queremos saber es cuánto se va a pagar. ¿Qué hacemos para resolverlo? Pues al precio original, que eran 680 pesos, le vamos a restar los 149,60. Vamos a hacer
una simple resta. Coloco mi punto decimal y los ceros. ¿Y eso cuánto nos daría? 0, 4 llevamos 1, serían 9, 0, y aquí serían 4, y aquí serían 5. 540 pesos con 40. A ver, vamos a verificar. 680 menos 149 con 60. Y eso nos da 530. Ah, cierto, 530. ¿Por qué? El 8 había prestado 1, ¿verdad? 530 con 40. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro cómo se resuelve el problema? Primero, sacamos cuánto es el 22%. Y para saber cuánto es el 22%, te va a ser muy útil calcular cuánto es el 1% y cuánto es el 10%. Ya teniendo estas cantidades, sacas cuánto es el 22% y ya haces tu resta para encontrar el resultado. ¿Sí? Vamos a hacer un último problema para que te quede todo muy claro. Vamos a pensar en una persona que tiene un sueldo de 12,000 pesos. 12,000 pesos. Pero recibe un aumento. Y ahora con ese aumento gana 12,800 pesos. Es poquito lo que recibió de aumento, pero pues un aumento al fin y al cabo, ¿no? De 12,000 pesos a 12,800 pesos. Y lo que queremos saber es qué porcentaje de su sueldo le aumentaron. Si le aumentaron el 5%, el 10%, el 50%, ¿qué porcentaje le aumentaron? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues muy sencillo. Primero que nada necesitas ver cuánto dinero recibió de aumento. Y como ya lo habíamos dicho, lo que recibió fue 800 pesos. Ahora, esos 800 pesos, ¿qué porcentaje representan? Los 12,000 es el 100%, no esta cantidad, sino esta. Estos 12,000 es el 100%. Los 800, ¿qué porcentaje es? Bueno, ¿cómo sé cuánto es el 1%? Pues divido los 12,000 entre 100. Y eso me daría 120 pesos. 120 pesos es el 1%. Si te fijas, este 800 pesos ni siquiera va a llegar al 10%, porque 10 veces 120 sería 1,200. Y aquí tenemos 800. ¿Cómo puedo saber cuál es el porcentaje? Bueno, pues yo sé que ahorita tú ya tienes la respuesta, pero vamos a, por si alguien no tuviera todavía la idea, vamos a analizarlo. 120 es el 1%. El doble, que sería 240, sería el 2%. Y si así voy sumando de uno en uno, pues voy a ir aumentando el porcentaje. Pero la forma más fácil de sacar a cuánto corresponde es hacer ¿qué? Una división. Si divido los 800 entre el 1%, que son 120, vamos a hacer la división. 800 entre 120, eso me da, ¿te observas aquí? 6.66666. O sea, 6.6%. El porcentaje que recibió de aumento, los 800 pesos, equivalen a un 6.6%, ya que el 1% son 120 pesos. Entonces, para los problemas que tienes que resolver tú en esta actividad número 2, te va a ser muy útil que calcules, ya sea por escrito o mentalmente, cuánto es el 1%, cuánto es el 5%, el 10%, el 50%, y a partir de esos valores podrás identificar qué es lo que necesitas hacer. Como en el ejemplo anterior que nos pedía calcular el 22%, pues ahí ya sumas 10 más 10 más 1 más 1 para obtener el 22%. O como en este caso, que queríamos saber cuál es la cantidad de porcentaje, pues aquí
Lo ideal es saber primero cuánto es el 1% para después calcular de qué porcentaje estamos hablando. Bueno, esto sería todo por el video. Espero que te sea muy útil. De todos modos, ya sabes que si tienes alguna duda, alguna pregunta, me puedes escribir por Classroom o en la conexión que tendremos el día miércoles, pues ahí podrás aclarar tus dudas, ¿sale? Que estés muy bien. En cuanto tengas tu actividad, me la mandas, la subes. Y bueno, esta va a ser la última actividad que tenemos antes de irnos de vacaciones. La siguiente semana es ya Semana Santa y por lo tanto pues estaremos descansando, estaremos tomando vacaciones tanto la semana que viene, que es Semana Santa, como la siguiente semana, que va a ser Semana de Pascua. Y hasta la siguiente semana estaríamos continuando con la actividad número 3. ¿Sale? Bueno, que estés muy bien. Nos vemos.